Continuamos en Sur FM, la radio del sur, cuando son las 10:01 de la mañana. Seguimos en Sur FM y esta semana, como siempre, 21 de julio, despertamos con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. De maravilla. De maravilla, como solemos decir, de maravilla. Es importante. Maravillosas son sus obras, dice la Biblia. Por favor, por sus obras lo conoceréis. Por sus obras lo conoceréis. Por sus obras, por sus frutos los conoceréis, sí, señor. Bueno, pastor, ¿cómo ha ido la semana antes que nada? Bien, todo bien. Trabajando como siempre y todo, pero bien, todo estupendo, todo estupendo. Bueno, empezamos a hablar, si le parece, pastor, aprovecháramos el tiempo hablando del último culto, domingo en Morrojable, 6 de la tarde, Puerto del Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exacto, bueno, pues ahí estuvimos predicando la palabra. Y estuve hablando de una carta preciosa. Iba a decir una de las que más me gustan, pero es que te diga lo que te diga de cualquier parte de la Biblia, siempre te voy a decir lo mismo. Esta es de lo que más me gusta, porque a mí me gusta todo lo que pone la palabra del Señor. Pues estuvimos hablando de una carta muy bonita, que era la carta de Colosense. Una carta que Pablo le escribe a una iglesia que está en la ciudad de Colosa, y entonces él, pues escribe una corta carta. Cuatro capitulitos tiene. Desde aquí le animo a todo el mundo que se la pueda leer, porque la va a leer en 2 minutos. Hice una pequeña introducción de cómo Pablo llega a escribir esa carta, porque es interesante saber desde dónde la escribe, porque no la escribe desde un lugar cómodo, desde una libertad, no, la escribe desde la cárcel. Pablo llega a la cárcel porque, recordemos así a grandes rasgos, Pablo está predicando en Jerusalén, los judíos le tienen como envidia, lo quieren atrapar, los romanos, como no querían problemas en aquel entonces, disturbios en la ciudad, se llevan a Pablo como para protegerlo, y viendo que los judíos no se andaban con chiquitas, querían seguir cayéndole arriba, los romanos dijeron, mira, saquémoslos de la ciudad, vamos a llevarlo a otra ciudad, que es Cesarea Marítima, hasta que se calmen las aguas, ¿verdad? Entonces se lo llevan a Cesarea Marítima y está preso 2 años. Los gobernadores que hay en Cesarea no lo saben juzgar, ni Festo, ni Félix, ninguno de esos lo sabe juzgar. Incluso por ahí pasa un rey, el rey Agripa tampoco sabe juzgar a Pablo, así que Pablo, viendo un poco la incompetencia de todos los gobernantes de aquel entonces, dice, apelo a César. Si aquí nadie me va a saber juzgar, si aquí nadie me va a saber dar una solución a lo que está ocurriendo, apelo a César. De ahí entonces es por ese motivo que se lo llevan a Roma, y cuando llega a Roma lo vuelven a meter preso hasta que pudiese tratar ese asunto con el César. Lo que sucede es que esa cárcel que está en Roma no es tan estricta como, por ejemplo, la de Cesarea de Filipos o las cárceles de Jerusalén donde estuvieron Pedro, Juan, etcétera, sino que más bien, para que podamos entenderlo y hacernos una idea a día de hoy, 2025, era como un arresto domiciliario. Pablo está en Roma en una casa donde no puede salir, pero sí puede recibir visitas. Y entre esas visitas, por ejemplo, le llega un hombre que se llama Epafras, que es amigo suyo, que es pastor en una iglesia de Colosas. Y le cuenta una situación que está experimentando la iglesia de Colosas, y es por eso que Pablo escribe esta carta. Una de las cualidades de esta carta es que Pablo nunca conoció Colosas. Nunca jamás conoció a los miembros de esta iglesia, nunca fue a esta ciudad, no fundó por lo tanto esta iglesia. Todas las demás cartas, epístolas, como las conocemos que hay en el Nuevo Testamento, son fundadas por Pablo. La de Corintios, la de Efesios, Romanos tampoco la fundó Pablo, pero más adelante sí conoce esta iglesia. De hecho, Pablo escribe aquí desde Roma, pero Colosas nunca la conoció en absoluto, nunca conoció la iglesia, nunca conoció a los hermanos de allí, pero sin embargo me llama la atención que Pablo comienza esta carta en Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice, orando siempre a Dios por vosotros. Y aquí sí me quise detener unos segundos y hablarle a la iglesia de cómo nosotros, aunque no conozcamos a todos nuestros hermanos en la fe, tenemos que orar por ellos. Hay hermanos, gracias a Dios, en todo el planeta Tierra. Tenemos hermanos, hay cristianos en toda ciudad de este mundo y hay que orar por ellos. Hay un ministerio que desde aquí lo digo, es impresionante ese ministerio, se llama Puertas Abiertas. Es un ministerio que trabaja en lo que nosotros conocemos como la iglesia perseguida. Son lugares donde no hay libertad religiosa, donde para poder congregarte tienes que esconderte, donde para poder ser cristiano tienes que esconderte muchas veces, donde no puedes decir abiertamente que eres cristiano porque estás jugando literalmente con tu vida, donde bautizarte es sinónimo de que te van a matar. O sea, estamos hablando de sitios peligrosos, sitios donde no se puede tener una Biblia. He escuchado testimonios de gente en
países, que no está permitida la libertad religiosa. Bueno, hay otras religiones sí, pero el cristianismo no. Aquí se le da libertad a todo, pero cuando tú vas a otros países no se te da libertad a lo tuyo. Pero bueno, he conocido testimonios de personas que tienen que caminar 4 horas porque tienen una Biblia escondida en una montaña, debajo hacen unos grandes hoyos, esconden la Biblia. Entonces, creyentes que caminan 4 horas hacia ese bosque para coger la Biblia, para poder leer un poquito. Bueno, cosas tremendas. Y yo decía, hermanos míos, tenemos que orar por nuestros hermanos. Hay que orar por la iglesia perseguida. Hay que orar por todos nuestros hermanos. Tenemos que ampliar nuestra visión cristiana, porque a veces los cristianos, como trabajamos tanto y servimos tanto en nuestra iglesia local, que está bien y es necesario, y a eso Dios nos ha llamado, a estar activos dentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia local, pero hay mucho más. Dios no solamente está aquí conmigo, Dios está en todo lugar. Y quizá no los podemos ayudar físicamente, pero por lo menos orar. Por eso la Biblia dice, orad unos por otros. Y quise resaltar ese detalle porque me pareció muy interesante y muy necesario el orar aún por cristianos que no conocemos. Bueno, Pablo escribe a una iglesia, que es la iglesia de Colosas, una iglesia que está caminando francamente bien, está haciendo las cosas correctas. De hecho, cuando nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 1, te vas a dar cuenta que Pablo, pues, lo único que tiene son palabras de bien hacia ellos, palabras de elogio. Pablo no puede recriminarles nada, porque todo lo que le dice son cosas buenas. Le dice, por ejemplo, en el versículo 4, oye, yo he escuchado de vuestra fe en Cristo Jesús. Fíjate qué bonito, ¿no? Lo que le dice Pablo, sí. Qué bonito que ustedes tienen fe en Jesús, que a pesar de cómo están las cosas, a pesar de la persecución que hay, a pesar de todo lo que ha podido pasar, yo escucho de ustedes que tienen fe en Jesús. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que esta iglesia, la iglesia de Colosas, era una iglesia que estaba agradando a Dios. Y Pablo se los hace saber, oye, yo he escuchado de que ustedes tienen fe. También les dice algo muy interesante y les reconoce que entre ellos se aman. Dice el versículo 4, habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos. Pablo no está aquí, esto también lo recalqué mucho en la predicación el domingo. Pablo aquí no está elogiando tanto el amor entre ellos, porque eso se cae de maduro. O sea, un cristiano tiene que tener ciertas bases. Y una de ellas es el amor los unos a los otros. Pero es que aquí Pablo está diciendo que yo he escuchado el amor que tenéis a todos. O sea, no están seleccionando, ¿no? No están seleccionando, porque, bueno, faltaría más que no nos amemos, claro que sí, pero a todos, ¿amamos a todos? Le preguntaba yo a la iglesia. ¿Tenemos la capacidad de amar a todos? Porque sabes que siempre hay una persona que... Complicado, ¿eh? Sí, que como que se te pone aquí entre ceja y ceja y la enflechamos y... No. Tenemos que amar a todos. Y aquel que no te cae bien, aquel que si fuera por tu propia elección lo sacarías, aquel que a ese también hemos de amar. En la iglesia hemos de amar a todos. Y Pablo se lo está haciendo saber. ¿Qué más cosas les dice? Les dice que qué bueno que ustedes tengan la esperanza en el cielo. La iglesia de Colosas tenía la esperanza de que un día iban a partir a la eternidad. Y esto es importante que la iglesia lo tenga claro. Que los creyentes lo tengamos claro, que nuestra esperanza tiene que estar en el cielo, arriba en el cielo. A veces, por desgracia, este mundo que es muy tentador, este mundo que te quiere ofrecer de todo, te hace descender la mirada. Uno tiene que estar siempre poniendo sus ojos en Jesús, poniendo sus ojos en las cosas eternas, pero a veces sin querer descendemos nuestra mirada y miramos a las cosas de la tierra y como que no ponemos nuestra esperanza arriba, y la esperanza de un cristiano es arriba. De hecho, dice que nosotros somos peregrinos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos unos cuantos años por aquí. Somos extranjeros, advenedizos, somos peregrinos de este mundo. Pero nuestra ciudadanía es celestial, dice la Biblia. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y es ahí hacia donde nosotros tenemos que apuntar. O sea, es ahí hacia donde nosotros tenemos que mirar y tener nuestra esperanza. Y yo le decía a la iglesia, oye, ¿dónde tienes tú la esperanza? La esperanza la tienes en una casa. La esperanza la tienes en que te suban el sueldo de un trabajo. La esperanza la tienes en que ahora te vaya mejor en este aspecto o en el otro, que no está mal. No está mal tener esas ganas de avanzar, de progresar aquí en la vida. Pero la esperanza tiene que estar arriba. Esa es nuestra gran esperanza. Y Pablo se lo reconoce a esta iglesia de Colosas. Oye, qué bueno que ustedes tienen la esperanza guardada en los cielos, no guardada en la tierra. Les dice también en el versículo 6 del capítulo 1 que esta iglesia había conocido la gracia de Dios. Y David, yo creo que esto es interesante porque a veces, sobre todo los que trabajamos mucho en la obra de Dios, se nos puede
confundir la mente y pensar que lo que hay es gracias a nuestro esfuerzo. No, y Pablo le Graso horror. Totalmente. El peor de los errores, creer que algo en la iglesia es gracias a nosotros. No, Señor, nosotros somos meros colaboradores de Dios. Instrumentos de Dios. Nosotros simplemente somos como, te voy a poner un ejemplo. Yo soy instalador de aire acondicionado y yo me llevo mi cajita de herramientas, ¿verdad? Hoy estuve trabajando, por ejemplo, en un lugar y necesité un destornillador. Yo metí la mano en la caja de herramientas, saqué mi destornillador, lo usé, apreté, cogí mi llave inglesa, apreté las cosas. ¿Quién montó la máquina? Yo. ¿De quién es el mérito, David? Mío. Tú imagínate ahora que la llave inglesa diga, es que si no fuera por mí, tú simplemente, el instalador te usó. A ver si me entiendes. Sí. Esta obra es de Dios. Nosotros somos meros instrumentos. Ahora bien, como somos instrumentos, Dios nos cuida, Dios nos bendice, pero no se nos puede olvidar que aquí el protagonista es Cristo. Aquí el que se tiene que llevar toda la gloria y toda la honra es el Señor Jesucristo. Y Dios es generoso. Dios nos ama tanto que dio a su propio Hijo por amor, pero hay algo que Dios no da. Hay algo que lo único que Dios no comparte, dice la Biblia, es su gloria. Y desde el mismo momento que nosotros empecemos a atribuirnos gloria, atribuirnos méritos, ahí tenemos un serio problema. Y Pablo les está reconociendo, ustedes han conocido que esto es gracias a la gracia. Esto no se trata de un pastor, en este caso se llamaba Epafras, el pastor de Colosas. Esto no se trata de que tengan un pastor carismático, un pastor bueno, un pastor que predica muy bien. Ustedes entienden eso. Ustedes entienden que esta iglesia no se ha sostenido por 4 o 5 que trabajan muy bien, que Dios los usa, que tiene dones, que tiene talentos. No. Ustedes han entendido que todo esto es gracias a la gracia. Y eso es algo que como creyentes y más como congregación nos tenemos que recordar muchísimo, muy mucho, como se suele decir. Muy mucho. Nos tenemos que recordar siempre. Todo esto es gracias a la gracia. Ponía un ejemplo. El otro día, de hace años, conocí a una persona adinerada, las cosas como son, tenía mucho dinero. Y entonces él aportaba su diezmo a la iglesia, o sea, una cantidad económica al mes interesante daba este hombre. Y entonces una vez tuvo como una discusión con el pastor y me dijo a mí enfadado, no, me voy a ir de la iglesia. Hombre, no te vayas, le dije yo. Y dice, bueno, ¿sabes por qué no me voy? Y digo, ¿por qué? Porque si me voy, yo sé que afectaría mucho económicamente a la iglesia porque con mis diezmos se paga el local de esta iglesia. Entonces ahí yo ya me puse serio y le dije, mira, yo creo que tú no has entendido nada todavía. Qué bueno que Dios te esté usando para poder aportar, para que la iglesia pueda avanzar, para progresar, pero tú no estás sosteniendo la iglesia. La iglesia la sostiene Dios. Y si tú te vas, Dios envía 5 más como tú. O sea, nosotros somos importantes para Dios, pero no somos indispensables. Ni yo, ni tú, ni ningún ser humano sostiene la obra de Dios. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. El único indispensable es el Señor Jesucristo. Amén. Moisés dijo, si tu presencia no viene conmigo, a mí no me saques de aquí. O sea, yo puedo ir con fulano, con mengano, puedo ir con los mejores. Pero si Dios no está en el asunto, esto no tiene ni pies ni cabeza. Si Dios no está trabajando en la construcción de esta casa, en vano estamos edificando. Uno tiene que entender que todo es gracias a la gracia. Y Pablo se lo hace saber a esta iglesia. Le dice también otras cosas, pero bueno, para no irnos mucho más allá. Pero de repente, esta iglesia que parecía que todo iba viento en popa, esta iglesia que parecía que todo era perfecto, que su fe, la gracia, la esperanza en los cielos, un montón de cosas, de repente hay un problema. Surge un problema que hace temblar literalmente los cimientos de esta iglesia. De hecho, es el motivo por el cual escribe Pablo esta carta. Pablo no le escribe la carta a los colosenses para decirle cosas buenas nada más. Pablo empieza diciéndole cosas buenas como diciendo, ahora te viene el palo, tranquilo, ¿no? Te estoy primero diciendo lo bonito, pero ahora viene el hachazo. Prepara la espalda que viene el látigo. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es el problema que estaban enfrentando? El que por desgracia casi todas las iglesias pasan alguna vez en su vida, que es las falsas enseñanzas. Alguien o algunos se habían introducido sutilmente, esta palabra es importante que la tengamos presente siempre, sutilmente, dentro de la congregación y empezaron sutilmente a enseñar falsas enseñanzas, a dar falsas enseñanzas. Y quiero aclarar esto de sutilmente porque la Biblia habla mucho de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas. Y uno, claro, cuando se imagina a un falso pastor o a un falso maestro, se imagina a uno con cara malo y enseñando cosas aberrantes de la Biblia. Tenebrosas, cosas que tú las vas a captar al vuelo y decir, no, eso no. Las herejías se cuelan sutilmente.
Y son cosas que como tú las adornas bíblicamente y le pones versículos por aquí, le pones versículos por allá, suenan bíblicas, pero no son bíblicas. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando. Hay que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente se va a amontonar a escuchar según la comezón de oír. Y los maestros van a empezar a enseñar conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y la gente, dice Pablo a Timoteo, se van a juntar, a juntar solamente para escuchar fábulas. Fábulas significa tonterías. Y desgraciadamente hoy hay que decir que en escasos púlpitos, no voy a decir ni en poco, ni en escasos, muy poquitos púlpitos, se están enseñando solamente tonterías, intereses personales, intereses que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y esto es muy sutil. Entonces yo aquí sí me ponía serio con la iglesia y le decía, señores, pónganse serios con la enseñanza bíblica. No se fíen ni de mí, que yo soy su pastor ahora mismo. No se fíen ni de mí. Y yo les decía, a mí me sorprende que ustedes, encima teniendo un pastor como yo, que hago mucho hincapié siempre en la enseñanza bíblica, en la claridad bíblica, que muchos de ustedes no traigan Biblia aquí a la iglesia. Y que se fíen de lo que yo pueda decir aquí. No se fíen de mí ni un pelo, hombre. Porque yo tengo mis ideas claras. Pero es que tú no te puedes fiar del primero que se suba a un púlpito a predicar. Tienes que tomar nota y decir, bueno, vamos a ver si lo que este hombre está diciendo son emociones, son parafernalias o es palabra de Dios. Una vez me dijo un conocido, tampoco lo voy a decir amigo, y me dice, es que claro, tú lo que haces los domingos ahí, tú eres un vendehumos, me dice. Digo, mira, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que yo digo, pero nunca puedes decir que yo no predico la palabra de Dios. Eso es diferente. Puedes creer o no creer. Muy distinto, ¿eh? Puedes creer que la palabra de Dios es palabra de Dios o que es un libro más. Todo eso, tú llámame como tú quieras, pero nunca puedes poner en tela de juicio que Alberto Ares no predica la palabra de Dios. Yo no predico historietas mías, yo no predico suposiciones, cosas extrañas, yo predico la palabra de Dios. Y si no estás de acuerdo, es porque no estás de acuerdo con la palabra de Dios, no por lo que yo digo. Y uno tiene que tener claro que en los últimos tiempos Jesús dijo que va a haber una proliferación, va a ir en aumento las falsas enseñanzas, y lo peor de todo, dice Mateo 24, es que a muchos engañarán estos falsos pastores, estos falsos maestros, o estos falsos los que quieran enseñar. A muchos escogidos, a muchos creyentes van a engañar. Entonces, como yo siempre digo, oye, qué rabia me da esta gente, que estos pastores faranduleros, estos pastores que lo único que quieren es sacarle los cuartos a la gente, pero es que la culpa también la tiene el pueblo que no estudia la palabra de Dios y que dice amén, haga cualquier cosa. Hace muchos años atrás, yo hablando de, no recuerdo qué estaba hablando exactamente, pero hablaba de eso, ¿no? Oye, no digas amén a todo. Y me acuerdo que hice una prueba y mientras prediqué dije una locura, un disparate, claro, sutilmente, pero dije un disparate. ¿Cuántos dicen amén? Y como 10 o 15 dijeron amén. Y yo dije, pero vamos a ver, analiza lo que yo he dicho. ¿Cómo dices amén a lo que yo acabo de decir? Ah, es que no me di cuenta. No te di cuenta, pero es que si yo quisiese, pudiera manipularte, hombre. Claro. Entonces, estemos centrados. Entonces, Pablo tiene que escribir a esta iglesia a los Gálatas, chicos, tengan cuidado con esto. Porque se están metiendo falsas enseñanzas. Y están escuchando fábulas, tengan cuidado con esto. Y entonces, ¿cómo trató Pablo este asunto de las falsas enseñanzas? Bueno, pues mira, te explico, David. Colosenses, que ya te dije antes que tenía 4 capítulos, muy rápido de leer, tiene el primero y el segundo capítulo, que lo podríamos denominar como la parte teórica, y el tercero y el cuarto capítulo es la parte práctica. Y entonces lo que está haciendo Pablo en el capítulo 3, que es donde yo me centré, es decir, bueno, ustedes ya conocen la teoría, pásenlo a la práctica. O sea, nosotros no podemos vivir simplemente, los creyentes no podemos vivir simplemente de lo que conocemos, porque aquí conocer puede conocer cualquiera. Aquí conocer de la palabra de Dios puede conocer cualquiera. Aquí lo que hay que hacer es lo mucho, poco o nada o escaso que conozcamos, poderlo llevar a la práctica. Pasar del capítulo 1 y del capítulo 2 lo máximo posible al capítulo 3 y al capítulo 4. Es decir, ser hacedores de la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago que tenemos que ser oidores, por supuesto que sí, hay que ser oidores de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas tenemos que ser hacedores. Porque ¿qué pasa si solo somos oidores? ¿Tú qué crees? ¿Qué dice la Biblia si solo somos oidores? Que seríamos adoctrinados, que seríamos como los burros, que van a decir sí, y ya está. No. La Biblia va más allá y te dice, te estás engañando a ti mismo. Hay gente, yo sé que te va a sorprender lo que te voy a decir, David, pero hay gente que va a la iglesia simplemente para acallar sus conciencias,
No, yo ya escuché la palabra. Bueno, ¿y de qué te sirve escuchar la palabra el domingo si de lunes a sábado vives como te da la gana? Hace muchos años atrás escuché a un pastor hondureño que dijo una frase que no me digas por qué se me ha quedado grabada en mi mente y la he usado muchísimo en algunas enseñanzas, que dice: hay cristianos que viven como verdaderos hijos de Dios el domingo, pero como huérfanos de lunes a sábado. Amén. Y es así, y tristemente es así. Entonces, de nada nos sirve conocer todo lo que dice la Biblia si al final no lo llevamos a la práctica. Entonces Pablo comienza esa parte práctica, ese capítulo 3 de Colosenses, diciendo en el versículo 5, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que hacer morir el pecado en nosotros. Tenemos que empezar a practicar lo que hemos creído. Vamos a hacer morir, porque al final el que más o el que menos conoce teoría. Todos aquí conocemos la teoría. Yo ponía algunos ejemplos el domingo en la iglesia. Todos conocemos el perdón. Todos sabemos citar algunos versículos del perdón. Todos sabemos que el perdón es fundamental para poder nosotros ser perdonados. Todos sabemos. Pero honestamente, ¿a cuántos todavía nos cuesta perdonar? Y también, perdón que lo corte, pastor, Sí. también hay veces que, creo que lo hemos tratado a veces, ¿no? Que el perdón parece que es ingrato a veces, ¿no? Porque claro, a lo mejor haces una cosa con conciencia, Sí. es decir, a lo mejor yo te pego y yo sé que te va a hacer daño, ay, pero perdona. Es decir, a veces es ingrato. Claro, porque también hemos hablado aquí en alguna conversación que hemos tenido, es que ya son como 50 entrevistas que hemos tenido. Más o menos, por ahí. Más o Sí. menos. O sea, que a veces el perdón no se arregla con un perdón. Ese es el primer paso. O sea, yo te pido perdón, pero luego tiene que haber un periodo de restauración. Correcto. ¿Verdad? Hay ofensas, hay pecados, hay daños que un perdón no arregla nada. Es más, un perdón lo empeora todavía más. Si tú piensas que tu ofensa, que tu daño, que tu golpe, que tu todo lo vas a arreglar con un perdón, eso todavía me va a ofender más. O sea, está bien que vengas y me pidas perdón, pero ahora gánate mi perdón. Así me entiendes. Pero bueno, la teoría la sabemos perfectamente. Sí. Conocemos el perdón, pero si somos honestos, todavía nos cuesta perdonar. Porque llevar a la práctica el mensaje cuesta. Todos conocemos, yo decía el domingo, todos conocemos, por ejemplo, ese versículo que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que quiere decir no te vayas a la cama enfadado, no solamente con tu pareja, en general, no te vayas a la cama enfadado, tienes que arreglar los problemas. Pero David, ¿cuántas veces nos hemos ido enfadados a la cama sin arreglar el asunto? O no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Exactamente. Ese es otro. Bueno, ese sería el dicho, pero añadiendo, no dejes para mañana la restauración que tienes que hacer hoy. El arreglo con esa persona que tienes que hacer hoy. Yo creo que eso va también, perdón, pastor, que en los corazones de cada persona, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, y lo digo sinceramente, yo no me puedo ir a la cama enfadado con mi pareja o con mis hijos, es decir, no, porque si es un reconcome en la conciencia, en la mente, de que decir, lo tengo que solucionar hoy ya sin falta, porque si no... Sí, pero ya no solo, que está claro que ya no solo porque le des vueltas a la cabeza, sino que cuando Pablo dice eso, si no recuerdo mal, es a los Efesios, no me hagas mucho caso, dice, no deis lugar al diablo. O sea, uno tiene que entender que cuando se va a la cama enfadado, se le está permitiendo al enemigo hacer algo en nosotros. Correcto. Que es sembrar una semilla de amargura, sembrar una semilla de odio, que a lo mejor tú dices, bueno, por una vez no pasa nada. Puede ser, fíjate tú lo que te digo, puede ser. Pero cuando ya no es una, sino dos, tres, ya es lo normal, tu corazón desgraciadamente se va endureciendo. Entonces yo me he encontrado con parejas, por ejemplo, que discuten y pueden estar hasta 4, 5, 6 días sin hablarse. Feo. No. Pero te digo 6 días o irse de la casa o cosas así. Cristianos, yo no te estoy hablando de gente inconversa, David. Estoy hablando de cristianos. Pero la teoría se la saben. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿qué pasa con la práctica? Pero no poner la práctica. Señores, uno está bien que conozcamos la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica. Lo que pasa es que eso cuesta. Luego también hablaba, por ejemplo, todos conocemos la teoría, la doctrina de que el Señor viene, de que Cristo viene. Eso se nos enseña hasta en la escuela dominical, hasta la guardería cristiana se nos enseña. Cristo viene. Ahora bien, la doctrina la sé, pero yo estoy viviendo en la práctica como que Cristo viene. Yo estoy guardando mi santidad. Yo estoy protegiendo mi alma, mi espíritu delante de Dios, pensando o creyendo que Dios puede venir hoy a por su preciosa iglesia. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y Pablo lo que le está diciendo a esta iglesia es, hagan morir lo terrenal en ustedes. Tienen que vivir conforme a lo que se dice la palabra. Porque el nombre de cristiano o el título de cristiano no es venir a la iglesia, David, no es venir el domingo a la iglesia nada más. No se trata de eso, se trata de vivirlo.
Se trata de experimentar lo que es el cristianismo, de dejar a Cristo vivir en ti cada día de tu vida. Aunque no haya un pastor delante que te esté mirando y te pueda exhortar, aunque no tengas un hermano delante que te pueda decir algo, no, oye, uno tiene que guardar su santidad. Y muchos consejos da Pablo para vivir una vida cristiana práctica. Ahí en Colosenses capítulo 3, por ejemplo, dice, hay que hacer morir lo terrenal, que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, dejar ir la ira, dejar ir el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Un cristiano tiene que hablar bonito, que no mienta, que estén en santidad. Luego dice, tienes que vestirte de entrañable misericordia. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Misericordioso. Cristiano se le tiene... No que te hable de misericordia. A mí no me vengas con tu mensaje de misericordia cuando tú no eres misericordioso. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Aquí no me vengas con tus mensajitos de amor cuando tú no tienes amor. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, si tú quieres vencer las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, tú tienes que vivir la verdadera doctrina. O sea, tú no me puedes venir a mí a hablar de una cosa que tú no estás dispuesto a vivir. Habla de que nos tenemos que vestir de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de que nos tenemos que soportar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros y sobre todo tener amor los unos a los otros, que Pablo dice ahí en Colosenses 3, es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Pero sin embargo, todo esto era necesario enseñarlo, decirlo el domingo en la iglesia, pero lo que más me llamó la atención, lo que más me impactó, es cuando Pablo dice en el versículo 15 de Colosenses capítulo 3, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Wow, cuando yo leí eso yo dije, qué increíble, ¿no? Pero me llamó la atención porque yo dije, vamos a ver, este es un mensaje que Pablo le está dando a una iglesia. Este es un mensaje que Pablo le está dando a creyentes. Uno cuando a la hora de interpretar la Biblia, de usar una buena hermenéutica, que así se llama, para poder entender la Biblia tienes que hacer muchas preguntas al texto. ¿Quién lo escribe? ¿A quién se lo escribe? Entonces uno tiene que decir aquí, bueno, Pablo es el autor de esta carta, pero ¿a quién se la está escribiendo? A cristianos. Y Pablo le está diciendo a cristianos, les está aconsejando que la paz de Dios more en vuestros corazones, gobierne en vuestros corazones. Y digo que a mí esto me impacta porque si Pablo dice eso es porque hay algo más que puede gobernar en nuestro corazón, aún siendo cristiano. Gobernar habla de reinar. De hecho, hay otras versiones que traducen esto como que la paz de Dios reine en tu corazón. Entonces yo le hacía esta pregunta a la iglesia de qué o quién reina en tu corazón. Esto es lo más importante que tiene que saber contestar un cristiano. ¿Qué o quién está reinando en nuestro corazón? Lógicamente todos podríamos decir, no, Dios, sí. Pero como tú decías antes, David, no es por lo que decimos, es por lo que hacemos. Es por los frutos los conoceréis. Nosotros podemos decir que Dios reina en nuestro corazón, que Dios es lo primero, que yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo puedo decir todo eso. Pero Jesús le dijo a una gente religiosa, vosotros me adoráis con la boca, vosotros estáis todo el rato honrándome con vuestros labios, pero vuestros corazones están bien lejos de mí. Entonces, aquí no se trata de conocer la teoría, aquí se trata de vivir la práctica. ¿Y qué es lo que está reinando en nuestro corazón? Para poder responder a esta pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? No, estamos casi en 29 minutos. Ah, 29 minutos. Pues ya voy a ir rematando. Ya vamos a meter las tocadas a este mensaje. Este es el programa número 56. 56, vale. Y ahora le metemos las tocadas a este mensaje y terminamos y tenemos un tiempo de preguntas si quieres. ¿Cómo saber qué es lo que está reinando en nuestro corazón? Porque no es por lo que decimos, vuelvo y repito. Tiene que haber unas evidencias. Tiene que haber unos frutos que nos respalden. Hay tres cosas, que no solamente la Biblia lo dice, sino que también la ciencia lo dice, que nosotros podemos saber qué es lo que está reinando en nuestro corazón. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Bueno, ¿cuál es el tesoro de nuestra vida? Lo podemos saber en qué gastamos nuestro tiempo, en qué gastamos nuestro dinero y en qué gastamos nuestro esfuerzo. Mirando en dónde va destinado estas tres cosas, tiempo, dinero y esfuerzo, ahí está nuestro corazón. No, es que yo soy cristiano, yo amo a Dios y Dios reina en mi corazón. Pero si no tienes tiempo para Dios. Pero si para las cosas de Dios eres avaro, eres tacaño. Para otros eres muy generoso, por las cosas de Dios eres avaro. Si no eres nada esforzado para Dios, cuando uno de los mensajes del Señor siempre es esfuérzate y sé valiente. No es por lo que decimos, es por dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Y entonces mirando ahí,
podemos contestar qué o quién está reinando en nuestro corazón. Ponía muchos ejemplos bíblicos, pero bueno, lo que tiene que gobernar nuestro corazón, David, es la paz de Dios. ¿Y sabes lo que es la paz de Dios? Porque a veces podemos decir, bueno, la paz. Y a veces la gente piensa que la paz es la ausencia de problemas, que no haya conflicto. No. La paz no es eso. Acuérdate que Pablo, por eso te lo decía desde el principio, ¿de dónde está escribiendo Pablo esta carta? Desde la cárcel. Desde la cárcel. Y te está hablando de la paz. Te está diciendo, la paz de Dios puede gobernar tu vida, aun estando en una cárcel. Porque la paz de Dios no se encuentra afuera. La paz de Dios está dentro. Y es totalmente absurdo buscar la paz fuera cuando tú no tienes paz dentro. ¿Sabes? Gente que siempre está en conflicto, siempre busca problemas con uno, con el otro. Sí. ¿Por qué? Porque el conflicto lo tiene con él mismo en su corazón. Sí. Y entonces al final la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está la paz? Aquí dentro. ¿Qué es o quién es la paz de Dios? Dice la Biblia en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Amén. Jesús es la paz de Dios. De hecho, Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. O sea, la paz que estamos hablando aquí, David, no es la paz del mundo. Esa paz del mundo que te viene cuando te da una buena noticia y tú dices, qué paz. Dios mío, qué paz acabo de sentir. O cuando te viene una buena noticia, qué paz. No. La Biblia no está hablando de esa paz momentánea. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en una cárcel puedes tener. Que aún en el peor de los momentos tú puedes tener paz. Aún enfrentando el mayor de los problemas, uno puede decir, pero chico, tú no tienes sangre en el cuerpo, que estás ahí como, no, es que tengo paz. Pero tú no has visto la que se nos está cayendo encima, David. Pero es que tengo paz. A veces a los cristianos nos dicen muchas veces, pero es que ustedes viven como en la inopia y todo está bien. ¿Tú no has visto cómo está el país? Pero es que mi esperanza está en el cielo. Es que esa es mi paz, esa es mi esperanza. Yo no pongo mi esperanza ni en este gobierno, ni en este mundo, ni en este país. Yo no tengo mi esperanza en que este gobierno siga, ni que en este gobierno cambie. Mi esperanza está en los cielos. Y que las cosas se van a poner peor. Si te leyeras la Biblia, te darías golpes contra la pared de lo mal que se van a poner las cosas. Pero yo tengo paz. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que por más que te la intente explicar, David, no se puede entender si no tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Y eso es lo que yo le estaba diciendo a la gente. Jesús no tiene que estar en tu corazón. Yo no pongo en duda que en todos los creyentes Cristo esté en el corazón, ni muchísimo menos, faltaría más que yo levantara ese juicio. Ahora bien, ¿está reinando en tu corazón? Pablo dice que la paz de Dios, que es Jesús, reine, gobierne en tu corazón. Y hay que dejar a Jesús reinar. Y a veces lo dejamos simplemente estar. Es parte de nosotros. Pero Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús no tiene que ser parte de nuestra vida, hombre. Jesús tiene que ser nuestra vida, dejarle reinar, que Él sea el que dirija, el que gobierne, el que guíe, el que diga, el que mueva todas nuestras fichas para nosotros poder operar. Y terminaba con un versículo que me apasiona, este versículo que se encuentra en Job, capítulo 22, versículo 21, que dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Nosotros cuando volvemos en amistad con Dios, porque hay gente que por circunstancias, las que sea, no las comparto, pero las puedo llegar a entender, porque a veces a uno le toca vivir cosas duras en la vida. Hay veces que uno como que se enfada con Dios, se endurece. Me viene a la mente un amigo mío, un verdadero amigo mío de crianza. Nos hemos criado juntos siempre los caminos de la vida. Yo ahora estoy en un sitio, él está en otro, en otro lugar, no estamos juntos, pero siempre estamos conectados. Cada vez que estamos en el mismo lugar nos visitamos. Uy, qué vida ha tenido ese hombre, David. Ese hombre perdió a la madre cuando era un niño, después perdió al padre. Una cantidad de desgracia. Y yo hablándole una vez de Dios, y él me dijo esta frase que siempre se me ha quedado grabada. Me dijo, Alberto, es que a mí me ha tocado vivir una vida perra. Así me dijo, una vida perra, una vida de perro. Yo puedo llegar a entender que haya gente que esté como enfadada con Dios en su ignorancia. Pero la Biblia te dice, vuelve en amistad con Él, hombre. Reconcíliate con Dios y vas a tener paz. Y cuando tienes paz, dice, por ello te va a venir bien. La paz de Dios, que es Jesús, nos va a traer un bien a nuestra vida. Y ese es el mensaje que Pablo le está dando a la iglesia. Está enfrentando un desafío, que está enfrentando un problema. La iglesia de Colosas que está enfrentando a falsas enseñanzas. Le digan, estén en amistad con el Señor. Tengan amistad con el Espíritu de Dios, con Jesús, y les va a venir bien. Ese es un poquito el mensaje a grosso modo. No, son 35 minutos lo que hemos consumido ya, pero pastor,
Yo le comentaba, llevamos 56 programas, que es este, ¿no? El 56. Y yo le comentaba al pastor antes que yo en octubre del 2023, cuando yo me hice un documental para Antonio González, que fue el impulsor de esta emisora, yo comentaba y decía que yo liberé en mi corazón mucho rencor que tenía guardado a 3 personas de Fuerteventura, ¿no? Y incluso le mandaba el mensaje y decía, oye, discúlpame si te he hecho daño en algún momento, que no ha sido nunca mi intención, ¿no? Y me reconcilié. Y es muy triste, pastor, el guardar rencor en el corazón de las personas, ¿no? Es muy feo el mantener ocupado, porque claro, cuando tengo rencor en mi corazón estoy pensando en cómo fastidiar a esa persona, pero es que esa persona tiene también familia, esa persona tiene amigos que le quieren, no yo, pero no, le quieren, ¿no? Entonces yo digo, qué bonito es perdonar o no sentir rencor hacia nadie, ¿no? Es que el rencor es un veneno, literalmente. Es un veneno. La Biblia dice, me viene a la mente ese versículo que está en la carta a los Hebreos, que es como una raíz. De hecho, lo llama así la Biblia. No permitas que en tu corazón haya raíces de amargura. ¿Por qué? Porque las raíces van a brotar. Tú dices, no, tengo un poco de rabia, de resentimiento, pero es que eso va a ir a más. Sí. Va a ir a más. Nunca va a menos. No, el tiempo lo cura todo. El tiempo no lo cura todo. Dios lo cura todo. Ahí está. Dios lo cura todo. El odio va a un aumento. El tiempo lo que hace es aumentar el odio, la ira, el rencor, la rabia, la impulsividad, lo va a empeorar todo. Entonces la Biblia dice, no dejando que ninguna raíz de amargura haya en tu corazón, porque puedes contaminarte tú y contaminar a muchos y vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate qué terrible es guardar odio, David. Sí. Puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios por querer el mal. Porque nuestra carnalidad, nuestra humanidad, siempre quiere la venganza, siempre quiere que... ¿Cómo? ¿Que tú me dijiste esto? Pues tú te quieres vengar, tú quieres hacer... Pero tenemos que aprender de Jesús en aquella cruz cuando dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Ahora, qué bonita y fácil es la teoría, pero qué difícil es la práctica. Sí, pero es que al final es lo mejor que nos puede pasar. Por eso dice, vuelve en amistad con Él para que tengas paz y te irá bien. Nos va bien cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros tenemos ganas de coger a alguien por el cuello y decirle 4 cosas, pero nos va a ir bien cuando decimos, voy a dejar a Dios obrar y ¿sabes qué? Te perdono. Y voy a soltar y a dejar ir esta rabia, esta ira, y nos va a ir bien siempre obedeciendo la palabra de Dios. Pastor, no se mueva, porque ¿sí? Yo no sé si es que usted se está moviendo mucho en la... No, porque tengo el plano cogido, entonces digo, sí. Digo, porque muchas veces lo veo fuera de plano, ¿no? Pastor, ¿qué opinión tiene sobre el rol de la iglesia en la política? ¿Qué opinión? Bueno, por experiencia te diré que desgraciadamente, y mira que tengo un padre que le gusta la política, a mi padre le gusta la política, él coge luchas él solo, y lo digo porque sé que le encanta este programa, él está esperando siempre que venga para escucharlo, y él como que ha sembrado en mí por la política, por el querer mejorar algo. Yo recuerdo de chiquitito ir con mi padre a preparar los sobres. Bueno, siempre mi padre ha estado enredado en cosas de política, pero por experiencias pasadas que he tenido, me he hecho una persona apolítica. Desgraciadamente yo no creo en la política. Mucha gente a veces me dice, bueno, mucha gente, 2 o 3 me han dicho, es que por cómo tú hablas se nota que tú no eres del PSOE. No, yo no soy ni del PSOE, ni del PP, ni de Podemos, ni de Vox, ni de absolutamente nadie. Yo ya no creo en la política. Bueno, no en la política, yo ya no creo en los políticos ya, desgraciadamente. Y seguramente tiene que haber buenos. De hecho, los hay buenos. No me cabe ninguna duda, pero por desgracia he visto tanta corrupción, he visto tanta manipulación, he visto tanto, desgraciadamente, que soy apolítico. No creo que la solución a este país ni a ningún sitio venga por la política. No creo eso en absoluto. El dinero ha corrompido la política, los intereses ha corrompido la política. Vuelvo y repito, estoy lanzando mensajes genéricos. El típico, no, porque yo conozco un político, bueno, y no uno, miles habrá honestos, buenos y con buenas intenciones. No lo pongo en duda. Pero por lo general, o desgraciadamente, los 4 que hacen las cosas mal tienen más ruido, puede ser, pero me he hecho apolítico. Y he visto cómo a veces se ha intentado mezclar esto, política y religión, y eso es el acabose, eso es la ruina. Hay cosas que no se pueden mezclar. El agua y el aceite, por más que lo intenten, no se pueden mezclar. Y por más que los prense, que no se pueden mezclar. La sal y la pimienta. Hay cosas que no se pueden mezclar y que están cada uno por un lugar y que van a funcionar bien y van a funcionar mejor estando por separado. Sí.
Entonces hay cosas que no se pueden mezclar y una de ellas es la iglesia con la religión, eso está claro. Y el único interés de la iglesia tiene que ser predicar el evangelio. Única y La iglesia con la política, ¿será? ¿La iglesia con la religión o la iglesia con la política? No, el único interés de la iglesia... Lo que no se puede mezclar es la iglesia con la política. Exactamente. ¿Y qué ves yo? La iglesia con la religión. Imagínate cómo está mi cabeza. Porque me caliento cuando hablo de política, me caliento. No se puede mezclar la iglesia con la política, ni muchísimo menos. La religión con la política, no, eso es agua y aceite. El único interés de la iglesia, David, tiene que ser predicar el evangelio. Ese es el único interés, no hay otro. Y la política tiene otros intereses, el bienestar de la sociedad, pero por desgracia, bueno, pues todos sabemos que ahora mismo la política lo único que busca en su mayoría es el interés personal. Contados con los dedos de las manos, habrá políticos que hagan la ¿Y le sobran dedos? Probablemente. Yo por desgracia incluso he conocido creyentes, más de uno y más de dos, que con buenas intenciones se han metido en la política. Y la política los ha corrompido. Bueno, no la política, ellos se han dejado corromper. Esa también. es la siguiente pregunta, pastor, Sí. ¿no? Que si está bien visto que un cristiano se involucre en la vida política. Bueno, hay casos en la Biblia que sí, hay casos que sí. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de José, que llegó a ser incluso la segunda persona más importante en el imperio que estuvo, que fue de Egipto, de Faraón. Tenemos el caso de Daniel, un hombre, un judío que los babilonios lo arrastraron y él se convirtió en uno de los que mandaba allí en Babilonia, pero dice que él se propuso no contaminar su corazón con las cosas de la realeza de ahí de Babilonia. Uno tiene que tener las cosas claras. ¿Qué es lo que sucede? Que la política de antes no es la política de ahora. Ahora mismo la política de ahora, para subir, pues hay ciertas cosas. La política actual es más o menos la que se encontró Juan el Bautista, que le dijo al que estaba gobernando, al político de turno, mira, no te es lícito hacer eso. Intentó traer santidad a la política, le cortaron la cabeza. Yo es que, David, yo me llevo tantos chascos con la política. Yo te puedo ser honesto aquí, ahora que nadie nos escucha. Lo que tú quieras. Ahora que nadie nos escucha. Lo que tú quieras. Yo amo este pueblo, la verdad que Morrojable a mí siempre me ha recibido con los brazos abiertos y yo no tengo ni media queja de este pueblo. Pero, por ejemplo, yo llevo trabajando aquí con la iglesia en el evangelio mucho tiempo y me da rabia que solo los políticos vengan a la iglesia en tiempos de elecciones. Siempre. Cuando hay votaciones, cuando hay elecciones, mi oficina se llena y viene, bueno, todos menos un partido. No te voy a decir cuál. El que no ha ido lo sabe. Todo menos uno. ¿Todo menos uno? Sí, todo menos uno. Y encima ese uno no. Encima ese no. Y no. Y entonces yo digo, es que tú mismo te estás dando a entender que esto es interés nada más, porque todos vienen, pastor, y qué bueno, y cómo podemos trabajar juntos, y cómo, no, yo no quiero trabajar. Igual que yo a ustedes no les intereso. Eso, porque es así, yo a los políticos no les intereso, la política a la iglesia tampoco le interesa. Y a veces si viene algún político en la iglesia nosotros no le damos ninguna distinción. En otras iglesias los ponen en primera fila y le dan micrófono para que hable. Nosotros no. Tú desde que entras tú por ejemplo, tú vienes a la iglesia y sí. tú, desde que entras por la puerta, ya no es David el director de Federación. No. Un hermano más. Un hermano más. Correcto. Y con nosotros vienen directores de hoteles, que mucha gente, me parece bien, y el respeto te lo tengo. Pero tú cuando entras por aquí ya no eres el director del hotel. Tú cuando entras por esta puerta ya no eres el maître. Por supuesto. Cuando entras por aquí... un hermano más. Un hermano más. Y así son también con los políticos. Y muchos vienen porque están acostumbrados a que en otros lugares a lo mejor vas y los suban y los ovacionen y le den el micro. Aquí no. Nosotros en la iglesia de Puerto han ido unos cuantos. En época de elecciones. Han ido unos cuantos. Jamás se les ha dado el micrófono. Lo único, por decir algo, para tampoco aquí quedar como así, lo único por decir algo es, el día que inauguramos la iglesia de Puerto fue el alcalde, que por cierto se portó muy bien. Y ahora no me digas de qué partido político es, porque no lo sé. Coalición Canaria. Bueno, pues fue ese hombre por allí, se portó de maravilla. Ya descartamos un partido. Qué malo eres. No, pero te estoy hablando en Puerto Rosario. En Puerto Rosario. Y fue el alcalde de allí y como vino también nuestro pastor, Manolo Sierra, vino de Tenerife y tal, y nos ayudó a cortar ¿sabes? Que a veces para las inauguraciones se corta, pero en ningún momento se le dio micrófono para hablar, no, ha venido con nosotros el alcalde. No, señores, aquí ha venido fulano de tal, que es una persona más. Punto pelota. Y entonces, bueno, pues eso, pues yo creo que hay cosas que no se pueden mezclar. Política y religión, David, cuanto más alejado mejor, y yo creo que trabajan mejor por separado. Pastor, si un cristiano estuviese metido en un partido político ajeno, en contra de los valores bíblicos, ¿qué?
Pero es que no hay un partido 100% bíblico, no lo hay. Pudiera ser que hay uno que tenga como más cercanía al pensamiento bíblico, pero no hay ninguno. No hay ninguno que uno pueda decir, no, yo voy a votar a este porque este es 100% bíblico. A día de hoy, nadie. Ninguno. No hay absolutamente ningún partido que sea 100% bíblico. Otra de las preguntas, pastor, ¿cómo pueden los cristianos influenciar a la sociedad sin perder su testimonio? Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Sí, es buena la pregunta y necesaria porque hoy desgraciadamente el testimonio lo dejamos por los suelos muchas veces. Aquí lo importante es tener claro que a quien tenemos que agradar es a Dios y no a los hombres. Y muchas veces yo he aprendido por desgracia y a palos, porque siempre me lo han dicho, mi mujer me lo ha recalcado mucho, pero sabes que hay personas que aprendemos solamente a palos. Y yo he aprendido por desgracia que a todos no se puede agradar. A todos no los vas a tener nunca contentos. Entonces, desde hace muchísimos años yo me he propuesto nada más agradar a mi Dios. No, con eso no quiere decir que yo voy a ir ofendiendo a la gente, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, esto que te acabo de decir de la política, hace muchos años atrás no me hubiera atrevido a decírtelo. Porque ¿qué van a pensar? Y la gente y los políticos. Yo tengo que agradar a Dios. Amén. Y si yo agradando a Dios te desagrado a ti, entiendo que tu falta de agrado hacia mí es hacia Dios, no es hacia mí. Me acaba, perdón, pero esto es que lo estoy cortando mucho en el día de hoy. Pero no, pero eso yo sé de alguien que me va a matar, ¿no? Pero es que me viene a la mente, es que de verdad, me acaba de decir que hace años no hubiera dicho ciertas cosas que hoy en día está diciendo en esta mesa, ¿no? Yo tengo que confesarles a ustedes, a la audiencia, que lo hemos dicho en que este programa hace como un año y medio, o 2 años quizás, cuando empezó el pastor abrió la iglesia aquí en Morrojable, que me puse en contacto con el pastor, que quería hacer un programa aquí en la radio hablando del cristianismo, hablando de la iglesia, hablando de la Biblia, y no se dio. Dio la casualidad de que conocí a una persona creyente, cristiana, que me acerqué yo a la iglesia y lo llamé. Y empezamos ese 8 de abril del 2024 estos espacios. Por eso digo, y siempre lo he dicho, que los tiempos de Dios son perfectos y siempre cada cosa pasa en su momento. Y hoy en día que está hablando el pastor aquí, está diciéndolo las cosas como son, y lo está diciendo porque se ha quitado ese miedo de decir ciertas cosas, ¿no? Amén, de verdad. Exactamente. Yo creo que si tú hubieras entrevistado al pastor Alberto, ya ni siquiera Alberto, sino al pastor Alberto hace 5 o 10 años atrás, el mensaje hubiera sido igual de bíblico, a ver si me entiendes, pero quizá en ciertas cosas no tan atrevido. No sé si por temor, por ignorancia, no lo sé. Tampoco quiero aquí decir y quedar ahora como lo sé todo, porque como dijo aquel, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y soy un pobre ignorante de la vida, pero gracias a Dios he conocido lo que es la libertad, he conocido lo que es agradar a Dios y no a los hombres. Amén. He conocido tener lo que dice la Biblia en Proverbios 1:7, David, te voy a dar el mejor de los consejos, que no es mío, es de Dios, que dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Tú quieres ser sabio en esta vida? Teme al Señor, no a los hombres, teme al Señor. Y a veces por desgracia, por miedos, por inseguridades, por ciertas cosas, podemos temer a los hombres. Ahí, ¿me permites un chiste? Aunque no entra en lugar, pero vas a entender. Yo no soy de contar chistes, ni mucho menos ni en enseñanzas bíblicas, menos, pero me vas a entender por qué te lo voy a contar. Resulta que hay una persona que está barriendo la iglesia, estaba cansada diciendo: madre mía, ahora tengo que barrer todo esto y llevar todo este polvo que estoy barriendo aquí, aquella esquina. Dice: bueno, ahora que nadie me ve, voy a levantar la alfombra y meto el polvo aquí debajo. Entonces, cuando lo hace así, se escucha: ¿qué estás haciendo? Y dice: ¿quién es? ¿Quién es? Y le dice: soy el Señor. Y dice: pensé que era el pastor. A veces le tenemos más miedo al hombre que a Dios, más temor al hombre que a Dios. Entonces, uno tiene que aprender, David, a temer solo a Dios. A mí ya lo que piensen las personas es importante. Es importante sí. Lo que piensen las personas. El propio Señor Jesucristo en un momento de su ministerio dijo: ¿y quién dice esta gente que soy yo? O sea, tampoco podemos ir por la vida con el pensamiento: a mí lo que digan los demás me da igual. No, eso no está bien, eso no es correcto. Pero nuestra principal, no es la palabra correcta, pero para que nos entendamos, nuestra principal preocupación es: ¿qué está pensando Dios de mí? ¿Dios se está agradando de lo que yo estoy diciendo? Yo creo que sí. Puede ser a lo mejor que en momentos dados no, y que me crea sabio en mi propia opinión. Pero lo importante es querer agradar a nuestro Dios. Y a veces, por desgracia, muchas veces, pues queremos agradar a los demás y así estamos perdiendo nuestro testimonio. Cuando uno es claro con quién es y con lo que quiere, puede ser que haya gente que te rechace.
Yo sé que hay gente que no le caigo bien. Yo sé que hay gente en el pueblo que no le caigo bien. Bueno, aquí en el pueblo no, en la isla o en general. Sí, en general. Porque vuelvo y repito. No se puede caer bien a todo el mundo, pastor. Claro, yo lo entiendo, pero también sé que hay mucha gente que no comparte mi fe, pero que ha visto mi caminar, ha visto mi testimonio y ha visto que yo soy claro, y eso le atrae. Le atrae en el sentido como persona, como carácter en una persona. No sé si me entienden. Sí. No se puede agradar a todos. Entonces, ¿cómo puedo influenciar yo a una sociedad sin perder mi testimonio? Agradando a Dios. Yo agrado a Dios y Dios te da gracia. La Biblia dice que cuando nosotros caminamos en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, la gente puede ver nuestras buenas obras y van a acabar glorificando al Padre que está en los cielos. Amén. Yo no quiero ningún mérito, ningún reconocimiento. Lo que sí quiero es que si algo bueno ha visto en mí alguien, que pueda acabar glorificando a Dios. Entonces, para poder hacer eso, no perder el testimonio, agrada siempre a Dios. Amén. Si el pastor en algún momento se ha salido del plano, Perdón. es que se mueve mucho en la silla. Así que, señores, pido mil disculpas. Pastor, de verdad se nos va el tiempo. Ya se nos ha ido el tiempo. 52 minutos que llevamos aquí Si no hemos hablado nada. No, pues imagínense, hemos hablado un buen rato. Así que imagínate, la semana que viene, último programa de la temporada, el 28 de julio, pero que en agosto irá también saliendo esos resúmenes, porque de verdad que necesito un respiro, gente. De verdad, lo digo sinceramente. Sí, hay que descansar, Sí, descansar. sí. Decirle a todos que el 27 aquí en Fuerteventura está de fiesta. 4º aniversario del Centro Evangélico Vida Nueva en Puerto Rosario y aquí en Morrojable, el 27, domingo 27 de julio. Estás invitado, tú, todo el mundo, por supuesto, que quiera venir. Vamos a estar celebrando el 4º aniversario. 27, y apunten esta fecha porque estamos a día 21 de julio y yo le voy a decir al pastor que en el año 2026 o en el año 2027, ya veremos a ver, quizás oficialice una boda VIP. Así que ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. Gracias. Ahí, Dios te bendiga. Y gracias a ustedes. Hacemos un altito pequeñito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.